Para entender la historia reciente de España, ¿qué tal si la rompemos? Sí, sí, como suena. Hoy vamos a usar una metáfora bastante curiosa para explicar un siglo de cambios que fueron, la verdad, una auténtica locura. Venga, vamos al lío. A ver, imaginaos esto por un momento. La historia de España del siglo XX. Es como un móvil, uno de esos antiguos, ¿sabéis? Que se te cae al suelo y ¡zas! Se hace mil pedazos. Esta idea, la de ese móvil roto, nos va a servir de guía en todo este viaje que vamos a hacer. Un viaje que va de la esperanza al conflicto y, por suerte, a la reconciliación. Pues bien, a principios de siglo España era justo eso, ese móvil viejuno, un país bastante atrasado, en crisis, y de repente se intenta instalar una app totalmente nueva, la República. Una pasada. Prometía modernidad, avances, pero claro, el móvil era demasiado frágil. La pantalla se partió en dos y ¡pum!, explotó. ¿Y después qué pasó? Pues que se recogieron los trozos y se pegaron con un pegamento de ese gris autoritario, creando un bloque, pues eso, gris y sin opciones. Pero ojo, que esta también es la historia de cómo, al final, se consiguió reparar. Y claro, esa historia de la gran rotura empieza, como muchas, con un sueño de modernidad que, por desgracia, acabó convirtiéndose en una auténtica pesadilla para todo el país. Vale, situémonos. 1931. El rey Alfonso XIII hace las maletas y se va. Y así, de forma pacífica, sin un solo tiro, nace la Segunda República. Fue un momento, de un optimismo increíble. Por primera vez podían votar las mujeres. Se construyeron miles y miles de escuelas. Era de verdad un intento muy serio de poner al país al día. Pero el sueño duró muy, muy poco. Es que la sociedad estaba rota, partida por la mitad. Por un lado, tenías a los que querían ir a toda velocidad con las reformas, y por el otro, a los que tenían pánico a perder sus privilegios de siempre. Militares, la iglesia, los grandes terratenientes. La tensión llegó a un punto que era insoportable, hasta que en julio del 36, un grupo de militares con Francisco Franco a la cabeza da un golpe de Estado. ¿Qué pasa? Que el golpe solo triunfa en la mitad del país, y así, de la forma más terrible, empezaba la guerra civil. La guerra acaba en 1939. Gana el bando de Franco, el bando nacional. Y lo que viene después no es ni una república ni una monarquía. Es un periodo larguísimo y muy gris. Un tiempo de silencio. Franco lo que hace es instaurar una dictadura militar. Y es súper importante que entendamos bien qué es eso. Una dictadura, como se ve claro, es cuando todo el poder, absolutamente todo, lo tiene una sola persona o un grupo muy pequeño. Se anula la voluntad de la gente. Es, justo lo contrario a una democracia. Imaginaos, durante casi 40 años, no hubo una constitución para proteger a los ciudadanos. Las leyes las hacía Franco, y punto. Se prohibieron todos los partidos políticos, los sindicatos, y si pensabas diferente, te podías meter en un lío muy gordo y acabar en la cárcel. Para colmo, al principio, el resto de Europa democrática le dio la espalda a España, y eso trajo unos años de una pobreza tremenda. Llegan los años 60 y el régimen se da cuenta de que necesita pasta, así que se abre al turismo. Seguro que os suena el famoso lema Spain is different. Y oye, la economía mejoró un poco, es verdad. Pero que nadie se lleve a engaño, ¿eh? Las libertades más básicas seguían sin existir. Volviendo a nuestro móvil, era ese bloque gris que empezaba a recibir alguna notificación de fuera, pero la pantalla seguía totalmente bloqueada. Pero bueno, todo pegamento, por muy fuerte que sea, al final se seca y se agrieta. Y tras la muerte de Franco, llegó el momento. El momento más delicado, pero también para mí el más admirable de nuestra historia reciente, el de la gran reparación de ese móvil. Noviembre de 1975. Franco muere. Y en ese momento, la pregunta que se hace todo el mundo, no solo en España, sino fuera también, es la misma. ¿Y ahora qué? ¿Habrá otra guerra? El miedo era real, ¿eh? El país entero aguantó la respiración. Y entonces ocurrió algo que muchos han llamado un milagro político: la transición. En vez de volver a enfrentarse, los políticos que venían de la dictadura y los de la oposición que estaban volviendo del exilio hicieron algo increíble. Decidieron hablar. Se sentaron juntos para desmontar pieza a pieza y de forma pacífica el régimen franquista y construir una democracia donde cupiésemos todos. La figura del rey Juan Carlos I fue clave en todo esto. Se legalizaron los partidos y por fin, en 1977, la gente pudo volver a votar en libertad. Y aquí lo vemos, el paso final,
La Constitución de 1978. La gente la apoyó de forma masiva en referéndum y es básicamente el manual de instrucciones de nuestro smartphone actual. Ahí están nuestros derechos, nuestras libertades, cómo se organiza el Estado, todo. A partir de ahí, la modernización del país fue a toda pastilla y el gran paso fue la entrada en la Unión Europea en el 86. Venga, ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a ver esta historia a través de 3 imágenes, como si fueran 3 fotos que resumen momentos clave de todo este viaje. La primera foto es un grito desgarrador. En plena guerra civil, la aviación alemana, que era aliada de Franco, bombardea y arrasa la ciudad vasca de Guernica. Picasso, que estaba en París, se entera y pinta este cuadro, que es inmenso, es desolador, para denunciar esa barbarie. A día de hoy, el Guernica es el gran símbolo mundial contra el horror de la guerra, de cualquier guerra. La segunda foto es la de una pequeña gran revolución. En los años 60, muchísimas familias de clase trabajadora pudieron por fin comprarse su primer coche, el SEAT 600. Era un coche enano, sí, pero lo que representaba era gigante, la esperanza de que las cosas podían ir a mejor, y la libertad, aunque solo fuera la de poder coger el coche el domingo para ir a la playa. Y la tercera foto, esta captura un momento en el que todo pudo volver a romperse. Año 1981. La democracia todavía era muy joven, muy frágil, y de repente un grupo de militares entra a tiros en el Congreso de los Diputados. El país entero, otra vez, con el corazón en un puño. Pero en mitad de la noche, el rey Juan Carlos I aparece en la tele vestido con su uniforme de capitán general y ordena a los golpistas que se rindan. Esa noche, con ese gesto, salvó la democracia. Y con esto llegamos ya al final de la historia. Volvemos a nuestra metáfora del principio. Hemos pasado de ese móvil roto, pegado con mal pegamento, al smartphone que tenemos hoy. Un smartphone que, por cierto, hay que cuidar mucho. Esta frase, la verdad es que resume perfectamente el viaje. Fue una auténtica montaña rusa. Un siglo que arranca con un sueño de modernidad, que se mete de lleno en una pesadilla de guerra y dictadura, y que, sin embargo, tiene un final que fue ejemplar, basado en algo tan simple y tan complicado como el diálogo y la reconciliación. Y esta es la gran conclusión. Las generaciones de ahora son las primeras en mucho tiempo que han nacido y crecido en un país democrático, europeo, conectado, vamos, normal. Conocer esta historia no va de reabrir heridas, para nada, va de entender el valor inmenso de lo que tenemos. Así que, ¿la misión de todos? Pues es muy clara, proteger este smartphone, cuidar sus apps, las de la libertad y la democracia, porque como acabamos de ver, repararlo costó una barbaridad.